Mis queridos alumnos, muy buen día. Espero todos se encuentren muy bien. Esta es nuestra última sesión del curso y está dedicada a un tema que me encantaba, me apasionaba cuando tenía la edad de ustedes y era el concerniente a la diversidad religiosa. Desde el inicio del curso hemos hecho hincapié en algo. El Perú es un país diverso, por ende, las religiones forman parte de esa diversidad. Iniciemos entonces con una cita a Leandro Sequeiros. Siguiendo a Kolakowski, Zygmunt Bauman identifica la religión con los deseos de llenar los espacios de insatisfacción humana. La vulnerabilidad hace a los humanos necesitados de experiencias de seguridad extranaturales. Por ello, considera que para mucha gente la necesidad de una experiencia religiosa puede ser muy confortable. Para hablar de diversidad religiosa es necesario hacer historia y también echar mano al mundo de las leyes. En el texto citado al final de esta sesión, el autor José Antonio Calvi del Risco, en La gestión de la diversidad religiosa en el Perú, comenta que existe un punto de inflexión, un punto de partida, y esa es la llegada de los españoles a América. Él considera que ese es el quiebre en temas de creencias, cultos, prácticas existentes, entre otros, en este territorio. Con los españoles en este nuevo territorio supuestamente nuevo y virgen, la diversidad religiosa se fue dejando de lado, imponiéndose como única religión la católica, excluyendo así todas las demás de manera absoluta, tajante, violenta y cruel. Sobre todo las creencias politeístas incaicas en torno a la tierra, en torno a los apus y otros puntos que ya hemos revisado. De este modo, la religión en el Perú está relacionada a un término que ustedes deben manejar: el sincretismo religioso. El sincretismo es una forma de mezcla religiosa que surge cuando se produce una reinterpretación de los valores y normas asimiladas. Se valora y se ve lo recibido de otra cultura a través de la propia cultura. También se interpreta lo recibido de una forma diferente para ajustarlo a otros tipos de funciones y significaciones. Hay que mencionar que el sincretismo conlleva una fusión e integración de elementos ajenos y propios que vienen a situarse en algo diferente y que también es nuevo a la vez, citando a Victoria Arutunian. El Perú está lleno de ejemplos de sincretismo. Entonces, uno de ellos es la fiesta de la Candelaria en Puno, o conocida como la fiesta de la Mamacha Candelaria. ¿Qué sucede aquí? Los españoles obligaron a los incas a creer en la Virgen de la Candelaria. Entonces, lo que hicieron ellos fue juntar sus creencias con la de los españoles y producto de esto surgió la Mamacha Candelaria, la festividad inmensa que se realiza en Puno, llena de bailes, llena de danzantes, de diablillos, de comparsas. Entonces, esto es considerado el sincretismo, cuando se unen dos culturas, muchas veces por obligación, y empiezan a juntar sus creencias, sus valores, y producto de estas creencias y valores se produce uno totalmente nuevo. Hagamos un poco de historia. La primera Constitución peruana de 1823 y las siguientes expresaron formalmente que la religión católica era la única y oficial válida en el territorio peruano. Siendo la diversidad religiosa la expresión más auténtica del derecho de libertad religiosa, el Perú ya muy moderno del siglo XX la eleva a un nivel constitucional. Las constituciones peruanas, desde la primera en 1823 hasta la de 1920, consagraban la confesionalidad del Estado a favor de la Iglesia Católica. Recién a partir de la Constitución de 1933 se reconoció el derecho de libertad religiosa,
pero dentro de una clara preferencia a la religión católica en virtud del derecho del patronato nacional otorgado por el Papa Pío IX. Conforme a lo dicho, la Constitución del 33 consagró en su artículo 232 el derecho de las demás religiones a la libertad en el ejercicio de sus respectivos cultos, dando paso a que nuevamente el sol brille con luz propia y la diversidad religiosa fue brotando de los propios pueblos andinos que tenían escondida su religiosidad popular desde tiempos remotos y ahora finalmente y legalmente, queridos alumnos, podían ejercerla. Por eso es tan importante hablar de la ley. Esa religiosidad popular, sumada a una pobre preparación, a una educación del clero peruano, también muy pobre, fueron socavando la dogmática de una religión católica que empezaba finalmente a pagar el precio de una imposición. Según Herminia Cruz, en los últimos 30 años se han desarrollado considerablemente iglesias protestantes de distintas denominaciones en los sectores populares. Ha habido un avance lento pero consistente de la religión, especialmente entre los jóvenes de las zonas urbanas, y están presentes por la inmigración religiones como el judaísmo, el budismo y más reciente el hinduismo y el islamismo. El siglo XXI es el apogeo del desarrollo de la diversidad religiosa. Se ha avanzado aún más, jurídicamente hablando, en el desarrollo de la libertad y de la diversidad religiosa. Por ejemplo, en el 2002 se crea la Dirección de Asuntos Interconfesionales en el Ministerio de Justicia, entidad estatal dirigida a todas las confesiones religiosas, distintas y diversas de la católica. Ahora los dejo con la entrevista a la socióloga Catalina Romero, quien realizó el libro Diversidad Religiosa en el Perú, una entrevista interesante y vital para que podamos ahondar en los conceptos de esta clase. Bueno, creo que el pluralismo implica una actitud de diálogo, de tolerancia y un respaldo social a ese término que se usa para hablar de pluralismo, muy relacionado a la democracia, por ejemplo. Nosotros hemos preferido comenzar por hablar de diversidad para identificar las diferencias que hay tanto al interior de las religiones como entre las religiones, porque este es un fenómeno nuevo en el Perú, ¿no? Bueno, hay varias alternativas, pero justamente nosotros tenemos que trabajar desde América Latina cómo va a operar esto, porque el proceso que está ocurriendo aquí no es el proceso que ocurrió en Europa, que fue más bien de secularización y de laicización, por ejemplo, que es el modelo francés, que separa las relaciones entre religiones y Estado, y es el resultado de un proceso histórico. Nosotros lo tenemos como modelo y es importante trabajarlo como alternativa, ¿no? Porque ha funcionado allí, hay que ver aquí cómo lo trabajamos. Y el otro modelo es el americano, y el americano lo que plantea es que las religiones están en la sociedad civil y no entran al Estado, porque el Estado es para todos, es universal, las normas son para todos igual, y las religiones no pueden entrar con sus creencias a digamos, dirigir la vida de la gente desde arriba, ¿no? Es una, digamos, adhesión libre a la fe, creo yo, y eso es lo que se mantiene cuando está en el espacio de la sociedad civil, y es el modelo americano. Nosotros, ¿cómo respondemos hoy día a la relación entre iglesias, religiones y Estado? Hay ya un modelo abierto, en que todas las religiones son reconocidas, hay gran tolerancia, etc. Entonces caminamos hacia un sistema pluralista, pero tenemos que estar atentos a él, conocerlo, estudiarlo, para ver cómo diseñamos nuestra forma de relacionar las religiones con lo público y con lo privado.
ejemplo de Europa, ¿no? En donde lo que ha sucedido es que la gente ha perdido la fe. Bueno, también por todo el proceso histórico distinto que mencionaba antes, es el tema de la racionalización, es otra cultura también que ha ido cambiando. Pero yo creo que en América Latina y en el Perú, la fe tiene algo que decirle a la gente encuentra algo importante y es por ahí que hay que ir, pero no encerrándose, sino siguiendo, si se sigue siendo relevante para la vida de la gente, ¿no? Hablamos de una modernidad encantada en América Latina, en el sentido de que la solidaridad, el milagro, y muchas veces el milagro nace de la solidaridad humana, siguen siendo factores importantes, sino el individualismo y digamos el aislamiento de las personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver cómo se va desarrollando este proceso y por eso es que es importante estudiar qué pasa con la religión, las religiones, las experiencias de fe que la gente tiene, cómo la gente ve y entiende eso, porque somos los ciudadanos los que vamos a determinar esto, y yo creo que los grupos que se encierran son los que corren más riesgo de desaparecer. Vamos finalizando esta última clase concluyendo que el Perú es un país de profunda diversidad religiosa. Contrariamente, también es un siglo del declive de la religiosidad, del ascenso de las incertidumbres y también del agnosticismo. El siglo XXI es la era del sincretismo religioso, o yo diría más bien de un buffet religioso, del que todos pueden servirse de lo que deseen, cuanto más le provoque o cuanto no. Finalmente, es el siglo de una profunda secularización, y este es el segundo término que deseo que maneje. De acuerdo a Moncada Cerón, la secularización es un proceso que refleja muchísimos cambios, muy profundos cambios, que han sufrido todas las sociedades contemporáneas. La religión ha dado paso a los medios de comunicación, al Estado, a grupos de poder, a grupos informáticos. El esquema religioso de valores obviamente también se vulnera. Sin embargo, la necesidad de autonomía humana fincada en la secularización no es ajena a ese anhelo del ser humano por trascender, por ese anhelo del ser humano por cuestionarse todo en alguna de las etapas de su vida. Entonces, alumnos, en nuestro país confluyen, además de ateos, además de agnósticos, cristianos, católicos, personas en proceso de secularización, sincretismo, testigos de Jehová, también tenemos mormones, adventistas, la juventud israelita del Nuevo Pacto, budistas, islamistas, hinduistas y Hare Krishnas, entre muchas otras. El derecho a la igualdad no es sencillo. La tarea de cada credo es ir ganando terreno en un espacio de diversidad y sobre todo de tolerancia. Quizás, queridos alumnos, y para cerrar este curso, la guerra más complicada que nos ha tocado vivir desde el origen de los tiempos. Les envío un abrazo inmenso y gracias por haber estado ahí todas las semanas.